Decía que íbamos a continuar con los ejemplos de inecuaciones y nos va a dar tiempo a hacer la primera inecuación de examen, pero no nos va a dar tiempo a corregir los ejercicios de números reales que eran para hoy, ¿vale? Entonces, el lunes será cuando corrijamos los tres ejercicios de números reales que hay para hoy y corregiremos los ejercicios de inecuaciones de examen que os voy a proponer para este fin de semana. ¿Vale? Y va a ser un poco, pues ir aprendiendo cómo se resuelven las ecuaciones, cómo lidiar con los valores absolutos, con las parábolas y tal, y también terminar la teoría pues, de intervalos, de entornos, de valor absoluto, de distancia, ese tipo de cosas. ¿Vale? Voy a hacer examen de nombres, a ver qué tal se me da. ¿Vale? A ver cuántos hacemos. Entonces, está el número de actores fallo. Está Luis, está Hugo, está Miguel, está Mateo, está Pablo y Gabriel. Vale. ¿Y el tuyo es? Rodrigo. Vale. ¿Qué falla tú? Bueno, ya estoy contento. Vale, estamos con un ejemplo. ¿Vale? Era una ecuación de primer grado súper fácil. Que la solución era este conjuntillo y nos quedamos hallando si tenía supremo y si tenía íntegro, ¿vale? Voy a pintarlo otra vez. Y ahora os enfoco la cámara, los que estáis ahí en casa. Miguel se ha desenfocado. Sí, lo enfoco ahora, dando un segundito. Enfocar sobre el blanco, el que sabe de fotografía sabe que es un poco difícil. Entonces hay que pintar un poco para que se cosas de la física de las lentes. Ahora ya he enfocado de puta madre. Y digo que el otro día estuvimos viendo un montón de cosas sobre caracterización de conjuntos. Diría que hay solo dos de vosotros, porque habéis ido, de alguna manera, ya, digo que hay dos de vosotros que seguramente me han dicho el nombre y me he enterado. Rodrigo, sí me he enterado. Rodrigo y Alejandro, que está por ahí al otro lado de la cámara, creo que sois los dos únicos que no habéis visto la clase del lunes, ¿vale? La tenéis colgada en el campus, pues podéis verla ahí cuando queráis, en mi caso la veáis antes del lunes. Ahí veréis los conceptos básicos sobre operaciones con números reales y sobre caracterización de conjuntos, que os permitirá, junto con volver a ver la de hoy o mirar los apuntes, pues un poco ya poneros al día, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es repetir todo lo de la otra clase porque pues, tenemos que avanzar. Entonces, vimos que el conjunto A estaba acotado, ¿vale? Porque, perdón, que no estaba acotado. Porque no tenía cota inferior, ¿vale? Se iba al menos infinito, se iba al infinito por la izquierda. Por no tener ninguna cota inferior. ¿Qué era una cota inferior? Una cota inferior era un número que era más pequeño, es decir, que estaba más a la izquierda que todo el conjunto. Pues como esto llega al menos infinito, no existe ningún número real que sea más pequeño que los del conjunto. En cambio, cotas superiores había infinitas, porque hay infinitos números reales que son más grandes, están a la derecha, que los del conjunto. Vale, eso nos permitió decir que no está acotado. Porque aunque está acotado superiormente, no lo está inferior. Bien. Lo siguiente que dijimos es que existía el supremo de A, ¿vale? El sub A era el supremo de A y era el 3, ¿vale? ¿Qué era el supremo? Pues en forma resumida, venía a ser la menor de las cotas inferiores. Eso es lo que vimos el otro día. Entonces, la definición de supremo era que alfa, el número real alfa es el supremo de A si solo si se cumplían dos condiciones. La primera es que alfa es cota superior, que matemáticamente era que alfa es mayor o igual que A para todo A perteneciente al conjunto A, y la segunda era que para cualquier epsilon mayor que 0 iba a existir un A perteneciente al conjunto A tal que alfa menos epsilon era menor que A. Esta era pues, la idea que tenía que ver con la infinitud de los números reales. Es decir, nosotros sabemos que aquí el supremo es el 3. ¿Por qué el supremo es el 3? Porque verifica que cuando yo me pongo en el 3
y le resto, ¿vale? El alfa, el candidato supremo, sería el 3. Entonces, al 3 le resto una cantidad positiva, por pequeño que sea, ¿vale? Pensad que es un para todo, o también se puede leer como para cualquiera. Entonces, al 3 le resto una cantidad positiva, y me voy hacia la izquierda, eso es restar, hacia la izquierda de la recta real, le resto una cantidad positiva, por pequeña que sea, yo me voy a posicionar aquí. Dices, Miguel, es que yo de epsilon he pensado en 10 a la menos 37. Me parece que es seguro, ¿vale? Restas al 3, 10 a la menos 37 y lo que quiero que hagas es infinitos aumentos, ¿vale? Utilizas la lupa mágica, compras en el mismo todo a 100 que el Raymond, y utilizas la infinitud de los números reales y esa lupa mágica te permite acercarte hasta que ya entre 3 menos 10 a la menos 34 y 3 ya veas una distancia finita, ya veas que hay números entre medio. Eso es el concepto que hace que existe alguna A, que está por aquí metido, un número de color negro, que queda a la izquierda, que queda a la derecha de 3 menos ese pequeño epsilon, con lo cual 3 es el supremo. Y esa es la idea con la que se cerró la clase anterior. ¿Esa idea más o menos todo el mundo la tenía clara? Sí, ¿alguna pregunta? Algo sobre el 2,9 periodo. ¿Qué? Y se nos quedó abierto algo sobre el 2,9 periodo, efectivamente. ¿Vale? Eso además, pues solo un grupo de tarde, pues aprovecho y lo cuento para que quede ya grabado para todos. Y es, la pregunta era, ¿qué pasa con 2,9 periodo? Dices, si yo a 3 le resto un pequeño epsilon, tan pequeño que me dé 2,9 periodo, ¿qué pasa? ¿Existe ese epsilon? Dicho de otro modo, si yo os pregunto, ¿cuál es el número real anterior a 3? ¿Diríais este? Porque probablemente, presumiblemente, responderíais. Bueno, pues la idea, lo que se considera es que 2,9 periodo es lo mismo que 3. Esa es la idea, ¿vale? 2,9 periodo es lo mismo que 3, en el sentido de que, dado un número real, no existe el número real anterior al mismo, porque es un conjunto denso. ¿Y con 2,8 periodos va a ser lo mismo? ¿Cómo? ¿Con 2,8 periodos va a ser lo mismo? ¿O ya no? No, claro, 2,8 periodo, 2,888, infinitos 8. Entonces, eso no tiene... o sea, no puedes decir que sea el siguiente... el número entero. O sea, la cosa es eso, que con los números enteros, justo el decimal periódico que está al lado es el mismo número, por decirlo así. La idea es esta, que dado un número real, no existe el número real anterior al mismo. Entonces, tú piensas, ¿qué epsilon vas a coger que 3 menos epsilon quede 2,9 periodos? Pues claro, tú me dices, no, mira, el de 3 menos 0,0000000, ya no me puede ser. Si hay infinitos 9, tendría que haber infinitos ceros. Estás en bucle. Esa es la cosa, ¿vale? Para que haya infinitos 9 en el 2,9, aquí tendría que haber infinitos ceros antes del 1. Esa es la manera, yo creo, más práctica de decir, coño, 2,9 periodo es 3. La infinitud de los números reales te lleva a eso, a que para conseguir que 3 menos algo sea 2,9 periodo, aquí necesito infinitos ceros, porque entonces estoy restando 0. No estoy restando nada. ¿Vale? Pues bueno, yo creo que más o menos os convenzo de que, dado el número real, no existe el número real anterior al mismo. ¿Vale? Así que con eso ya pues terminamos de cerrar un poco la historia esta de que tú a este 3 le restas cualquier epsilon positivo que no sea 0, ¿vale? Restar 0 no vale en la definición, sino cualquier cantidad positiva, por pequeña que sea, te vas a ir aquí, utilizas la lupa, te vas a encontrar con números negros, te vas a encontrar con algún A que cumple esto de aquí. Conclusión, 3 es el supremo de este número. ¿Vale? Pues vamos con el ínfimo, que es lo que nos quedó. ¿Vale? Llamamos beta al ínfimo del conjunto A si y solo si se cumplen dos condiciones. La primera es que beta es cota interior, es decir, que beta es menor o igual que A para todo A perteneciente al conjunto A. Y la segunda es que para cualquier epsilon mayor que 0, por pequeño que sea,
va a existir un A perteneciente al conjunto A tal que beta más epsilon es mayor que A. Bueno, pues consideremos un conjunto que sí tenga ínfimo, porque el de la pizarra no tiene ínfimo. No tener cotas inferiores, ¿no? El ínfimo es una cota inferior que es la mayor de las cotas inferiores. Pues como no tiene ninguna cota inferior, este no tiene ínfimo, así que os pongo uno que sí tenga ínfimo, ¿vale? Pongo, por ejemplo, el conjunto A, que sea, qué sé yo, pues el -7 infinito. ¿Vale? El -7 infinito, si usted quitas aquí la recta real, pues te das cuenta de que tiene infinitas cotas inferiores, ¿no? Hay infinitos números reales que son menores o iguales, que están a la izquierda, que todos los del conjunto verde. Pues la cosa es, ¿existe la mayor de esas cotas inferiores? Sí, es el -7, ¿vale? -7 sería el ínfimo en este caso. Vale, pues tú ves que si a -7 le sumas una cantidad positiva, por pequeña que sea, y luego utilizas la infinitud de los números reales y utilizas tus aumentos, siempre va a haber números verdes que queden en medias. Entre medias, pues va a haber alguna que verifique. Por eso -7 es ínfimo. ¿Vale? De alguna manera podéis entender el supremo como un número que está infinitamente pegado al conjunto por la derecha y el ínfimo como un número que está infinitamente pegado al conjunto por la izquierda. Es un poco la idea. ¿Vale? Entonces, digo que el conjunto A, este no tiene ínfimo. Si queréis, ¿a quién me refiero? No, pues 7 es el ínfimo de B. ¿Entendía la definición de supremo y de ínfimo? Bueno, pues ahora eso nos queda muy sencillito, máximo y mínimo, ¿vale? Entonces, el máximo o mínimo de A. Última definición de esta parte de caracterización de conjuntos. Bueno, pues si el supremo de A pertenece al conjunto A, entonces es el mínimo. Perdón, es el máximo. Es el máximo de A. Y si el ínfimo de A pertenece a A, entonces es el mínimo de A. Es decir, la diferencia entre supremo y máximo es una cuestión de pertenencia al conjunto. Y la diferencia entre ínfimo y mínimo, lo mismo. Es una cuestión de pertenencia al conjunto. Por ejemplo, el conjunto A tiene supremo, pero como 3, ese supremo no pertenece a A, entonces no tiene máximo. ¿Vale? Como 3 no pertenece a A no tiene máximo. Ese creo que se le llamaba máximo relativo. El concepto de máximo relativo no es un concepto que se defina para conjuntos. Quienes tienen máximo relativo son las funciones. ¿Vale? Los conjuntos tienen, o no, máximo y mínimo. Pero los conceptos de máximo relativo, absoluto, ese tipo de historias, los veremos en el tema 3, que es el tema dedicado a las gráficas de funciones. Bueno, pues como el supremo no pertenece, no tiene máximo. Y como no existe el ínfimo, pues no existe el mínimo. Tampoco tiene mínimo. En cambio, en el conjunto B, pues un poco al revés, ¿vale? El ínfimo de B es -7, pero como
ínfimo de B no pertenece a B, aquí tampoco existe el mínimo. Y como no existe el supremo de B porque no está acotado superiormente, entonces tampoco existe el máximo de B. Y con eso hemos terminado la teoría del supremo, ínfimo, acotado, cota, superior, cota inferior, máximo. Y nos vamos al ejemplo número 2, que va a ser una inecuación de segundo grado, ¿vale? Avanzamos un poquito. El ejemplo número 2, ¿vale? Va a ser x cuadrado 3x más 2 menos 2. Bueno, pues ya sabéis que para resolver una ecuación de segundo grado, una inecuación de segundo grado, hay que resolver la ecuación asociada que te da los cortes de la parábola con unidades fijas. Pues esto te queda menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a. Pues te queda que los cortes son x sub 1, 3 menos 1, 2, entre 2, 1. Y 3 más 1, 4, entre 2. Son los cortes. Vale, pues para resolver eficazmente estas, yo os voy a contar el truco de las parábolas, que es muy útil. El truco de las parábolas es el siguiente. Si nosotros tenemos una función polinómica de segundo grado, es decir, la parábola f de x igual a x cuadrado más x más c, vamos a considerar dos casos. El caso en el que el coeficiente de x cuadrado es positivo y el caso en el que el coeficiente de x cuadrado es negativo. Bueno, pues cuando el coeficiente de x cuadrado es positivo, lo que tenemos es una parábola con los cuernos hacia arriba. Y cuando es negativo, tenemos una parábola con los cuernos hacia abajo. Esto es x sub 1 y x sub 2, x sub 1 y x sub 2. Pues, ¿qué observo? Observo que en las parábolas que tienen el coeficiente de x cuadrado positivo, tienen los cuernos hacia arriba, es decir, tienen un mínimo, y solo son negativas en la zona entre cortes. Así que son de la forma más menos más. Mientras que las parábolas que tienen el coeficiente de x al cuadrado negativo, solo son positivas en la zona entre cortes, y son de la forma más menos más. Con esto se resuelven las ecuaciones muy rápido. Ese es el truquillo de las parábolas. Total, que en el caso del problema, el conjunto de solución, ¿quién sería? Pues fíjate, el coeficiente de x al cuadrado es 1, es positivo, con lo cual es una parábola con los cuernos hacia arriba. Tiene el coeficiente de x cuadrado positivo, así que es más menos más. Es positiva fuera de la zona entre los cortes. Como me piden mayor que 0, pues yo digo de menos infinito a 1, unión de 2 a infinito, ¿no? Ahora, ¿incluye los extremos? Sí, porque es mayor o igual, sí, señor. ¿Vale? Y lo tenemos.
¿Una pregunta sobre esto? Sí, ¿no? Bajar un poquito esto. De calor. Vale, muy probablemente de aquí a una semana o dos os movéis para abajo, porque ya seréis más, ¿vale? Bueno, al principio sois poquitos, porque ponemos aquí, pero luego el aula de primero suele ser siempre aula grande y se toca por física, ¿vale? Y luego por no moveros, pues daremos más seguramente y ya, ¿vale? Iremos viendo. Pero bueno, en cuanto se empiece, en cuanto vengan 3 o 4 personas más, ya aquí estaremos un poco justos. Esto nos moveremos y vengan aquí, pues que estamos más cerca de la mitad. Bueno, lo bueno ahora es septiembre. Luego hace más frío. Vale, bien, pues vamos a una con valor absoluto. Valor absoluto de x menos 3 menos de 4. Para ello vamos a ver la teoría de valor absoluto y el método con el que hacemos las inecuaciones de los problemas de examen. Es el método que vais a tener que masterizar este fin de semana. Lo primero, a las recetas mágicas para resolver las cosas, yo utilizo la palabra guiapájaros, ¿vale? Me gusta más que las que utilizan antes, me gustan guiapájaros. Entonces, el guiapájaros para las inecuaciones de examen es el siguiente, ¿vale? Primero se resuelven los cocientes, tanto numerador como denominador, y los valores absolutos igualando a 0. Segundo, se divide la recta real en tramos. Tercero, se resuelve cada tramo. Y cuarto, compruebo los puntos frontera. Bueno, pues la manera que tengo yo de funcionar es que siempre os explicaré de dónde he sacado yo esta, digamos, receta mágica. Os daré la receta mágica, pero luego os haré entender el fundamento del método. Aquí veis que no me lo he inventado, proviene de un razonamiento. Vale. Vamos a aplicarle este método a la inecuación del ejemplo 3. Y digo, ok, pues primer paso, me dice, se resuelven los cocientes. Aquí no hay cocientes, ¿vale? Así que no tengo nada que hacer, pero me dice, y los valores absolutos igualando a 0. Así que digo, lo de dentro del valor absoluto igual a 0. X menos 3 igual a 0. Y me sale X igual a 3. Segundo, tengo que dividir la recta real en tramos. Cojo aquí la recta real, ¿vale? Señalo el 3. Y como solo tengo un punto de cambio, veréis a qué me refiero, solo voy a tener dos zonas, la zona 1 y la zona 2. Vale. Fundamento del método. El fundamento del método es el siguiente. Cuando tú haces una inecuación, en el fondo, se ve aquí muy claro, estás estudiando el signo de una función.
Esa es la clave, ¿vale? El observar que cuando tú resuelves una inecuación, lo que estás haciendo es estudiar el signo de una función. Bueno, pues la pregunta que os hago es, y esta frase pertenece al temario de unas mates pues, de cuarto de ESO, primero de bachillerato, aproximadamente. La frase es, los puntos en los que una función puede cambiar de signo son... ¿Cómo la computáis? Los puntos en los que una función puede cambiar de signo son tres tipos. Los ceros de la función, ¿no? Las discontinuidades, que son los ceros del denominador, y los puntos conflictivos, porque sea una función de trozos, o es lo que son los valores absolutos, al fin y al cabo, ¿no? Los puntos conflictivos de valores absolutos. Es decir, esto proviene de algo que sabes, de un hecho que sabes desde hace ya tiempo, ¿vale? Que es los puntos en los que una función puede cambiar de signo, los puntos que van a ser conflictivos, ¿vale? O frontera, van a ser las raíces del numerador o ceros de la función, raíces del denominador o discontinuidades de la función y los puntos de cambio de criterio de la función, que es pues donde se cambia de comportamiento de la base. ¿Vale? Pues la cosa es que tú sabes que entre los puntos conflictivos estos que hayas en el primer punto, el comportamiento de la función va a ser el mismo. Por lo tanto, con estudiar este tramo y este tramo ya vale. Tú sabes que en el 3 al infinito la función se va a comportar de la misma manera, va a tener el mismo aspecto. Entonces ahí resuelve la ecuación. Y luego resuelvo la ecuación del otro tramo y lo tengo. ¿Vale? Entonces. Una pregunta, el 2 y el 1 ese que es... Los tramos. Ah, bueno. ¿Vale? Tramo 1 y tramo 2. Entonces, ahora, paso 3, resolvemos cada tramo. Aquí, ¿vale? Tercer paso, y empiezo. Tramo 1. Tramo 1 es x mayor que 3. Vale, pues de lo que se trata el método para hacer de forma eficaz las inecuaciones es de particularizar la inecuación para cada tramo. Particularizo la inecuación para el tramo 3. Perdón, para el tramo 1. ¿Cómo particularizarla? Pues en este caso, viendo cómo se comporta el valor absoluto. Pues te tengo que recordar que era eso del valor absoluto. Así que tendría valor absoluto. Valor absoluto. Vale, pues el valor absoluto de f de x es igual a la propia f de x si f de x es mayor o igual que 0. Y menos paréntesis, lo que hay adentro, f de x, si lo que hay dentro es negativo. Entonces, ponte que yo quiero resolver valor absoluto de x menos 3. Pues el valor absoluto de x menos 3, según la definición, es el propio x menos 3, es decir, simplemente quitar los palotes, si x menos 3 es mayor o igual que 0. O sea, x es mayor o igual que 3. Y menos paréntesis x menos 3, que es lo mismo que 3 menos x, si x menos 3 es menor que 0. Que es lo mismo que decir x menor que 3. Ese es el posible comportamiento de este valor absoluto. Según en qué zona de la recta real esté yo, a la derecha o a la izquierda del 3,
se comporta como x menos 3 o como 3 menos x. Coño, pues justo las dos con las que tengo. Va. Particularizo una ecuación para tramo 1. Y digo, estoy en x mayor que 3. En x mayor que 3, ¿qué aspecto tiene este valor absoluto? X menos 3. No sé esto. Creo que estáis un poco tocados. Quisiera cargar que hay el tiempo mayor atrás. Podemos joder, ayer. Es que está un día menos 4 grados todo el día y Sí, es raro. Pero en verano que hace un calor de pollas, el resto del año es raro. De repente hace un día aleatorio. que hay en Murcia todo el resto del día calor. Pues, Pero eso no lo pusiste cargar el otro día cuando dije algo de los andaluces. ¿Cómo? El otro día dije algo de los andaluces y yo pensaba que eras andaluz. Pero sí, Un Murcia- depende de los andaluces. Yo ahora tenemos uno. Yo también. Tú también, ahora no dijiste nada. No sé qué coño. Ah, sí, dije que cuando me preguntaste que aquí me daba cálculo a mí, O sea, Granada. Ah, sí, que verdad, me daba sí, que daba uno que era el lugar más profundo de la No, nada. no, pero te comprendo. Que hay algunos que no se entienden. Es que no lo entendía. Hay algunos andaluces que Sí, sí, pero ¿entiendes? Si yo soy el primero que nada es andaluza y a mí me gustaría ser andaluz para ser más divertido, pero claro, hombre, ese que no se entendía mucho. Y me pasa también con los canarios, es que no les entiendo. Es que no les entiendo más. Bueno, digo, x menos 3, ¿vale? Estamos a la derecha del 3 en el tramo 1, entonces esto se comporta como x mayor o igual que 3. Espérate. Como x menos 3, ¿vale? Como estamos a la derecha del 3, el valor absoluto de x menos 3, simplemente quitar los valores. Así que la inecuación particularizada para este tramo es x menos 3, quitar los valores, menor que 4, con lo cual restas y te queda x menor que 7. ¿Vale? Para las clases de por la tarde de mates es importante que haya ambientillo, que haya un poquito aquí, que nos llevemos bien, que contéis cosas, porque se hace duro, ¿vale? Si por la mañana, por la mañana habéis ido a la escuela o habéis tenido clase online en la escuela y luego física, que os deja tumbados, pues vengo yo y el que no ha dormido bien ese día se le hace un poco largo, ¿vale? Las clases de mates es lo malo. Pues bueno, luego ya se mueven hasta el 4 y pues empezáis a hacer otros más pájaros o si intentáis echar unas siesta entre medias entre la escuela y aquí, o dejáis de la escuela alguna asignatura, ¿vale? Porque es que lo de la academia me vale, y así estáis más frescos, pero a veces la verdad que es durillo, tanto para vosotros como para mí. Entonces, hay que intentar de vez en cuando, pues ahí cuelas un chiste, pues cuelas, me cuentas algo, lo que sea, ¿vale? Para que no se nos haga duro. Aprovecho también, ahora que estamos aquí en el tiempo de pausa, que os lo he dicho antes a un par, que hay dos cosas de la academia, bueno, tres, que no sé si conocéis, ¿vale? Sé que conocéis el baño, sabéis mear, pero no conocéis que según entras a la izquierda, es decir, donde está detrás de la secretaría, hay una sala de estudio, ¿vale? Tiene poquitos sitios, hay 6 o 7 sillas, pero bueno, si algún día tienes un hueco libre o lo que sea y quieres hacer un rato, queréis hacer algún trabajo, os metéis ahí, además tiene una pizarrita, tal, y ahí echáis el rato, ¿vale? Entre clases. La segunda cosa es el tablón de fotos, ¿vale? El tablón de fotos, las fotos son de las fiestas de la academia, ¿vale? Algunas son de hace más tiempo, de cuando yo todavía no trabajo aquí, pero las que se ven más nuevas, pues si buscan bien, se me ven a mí por ahí cocido, ¿vale? Entonces está por eso, me veo a mí ahí que iba un poquito yo duro, ¿vale? De la última fiesta que fue en abril de 2019, que fue abril de 2020, por lo que fuese, y la abril de 2021, también por lo que fuese, no fue, ¿vale? Esperemos que la de abril de 2022 podamos hacerlo. Que básicamente, pues que alquilamos un local o un trozo de una discoteca y tal. Y luego al final del pasillo está la parte más guay para vosotros, que es la sala de ocio. Hay una mesa de ping-pong y un figurín y unos sofás, ¿vale? Y creo que tiene varios enchufes, también puedes cargar el móvil, entonces, pues
siempre los de primero, que sois los que menos tenéis que hacer normalmente durante el cuadri, comparado con los mayores, pues siempre pasáis bastante rato allí echando los ping-pong. También tienes un micro, por si un día quieres comer aquí, te calientas el tupper, ¿vale? Entonces, es eso, que ya que ha vuelto la presencialidad, porque el año pasado era todo online, pues hacer un poquito aquí de comunidad, ¿vale? Que además de venir a clase, pues podéis estar por aquí, pues eso, allí venís un día, una tarde. Yo me he encontrado veces que el jueves por la tarde o el viernes por la tarde me aparecían unos cuantos de primero, no, que venimos a echar un ping-pong. Pues aquí te echas un ping-pong. O sea, a mí no me molesta. Entonces la academia, mientras esté abierta, pues te echas el ping-pong y algunos de los profes son bastante ping-pongeros. Pero cuando ya en octubre se apunte más gente, ya más ambiente, pues ya veréis que, y haga frío fuera, ya veréis que ahí está bueno. Yo soy poco de ping-pong, yo soy como el más serio, pues Antonio, Carlos y tal, bueno, sobre todo Antonio y Carlos, son más de jugar al ping-pong, yo soy un poquito más de estar a las clases, pero bueno, algún día, pues si os veo por ahí, me meto, y igual que ya veréis. Vale, dicho eso, volvemos ya a la carga, ¿vale? Hemos reposado un poquito la mente, volvemos a la carga. Digo, el valor absoluto se deshace así, como en el tramo 1 estamos en x mayor que 3, pues se comporta como simplemente quitar los patrones, que es lo que veis aquí. Y la inecuación era x menos 3 en valor absoluto menos que 4, con lo cual la despejas. Vale, ahora, ¿qué tienes que ver? Tienes que ver qué aportación a la solución tiene el tramo 1. Pues como te dice que es menor que 7, pues te tienes aquí el 7 y lo tienes. ¿Vale? Intersectas lo que te dicen tus cálculos con el propio tramo 1. Y entonces desde el 3 hasta 7. Vale. Vamos con el tramo 2. Voy a quitar esta teoría. A ver, vean. Bueno, esto que he contado, los que estáis ahí al otro lado, a menos que decidáis cambiar otra presencial, pues no os ha importado mucho, pero bueno, pues animo un día a venir a conocerme y a conocer la academia. Un día que os jode bien para venir a presentar. Bueno, segundo no, tramo 2. X menor que 3. Bueno, pues lo mismo, particularizo el comportamiento de la inecuación para el tramo 2. Ahora, como x es menor que 3, mira dónde estoy aquí ahora, ¿no? Entonces, el valor absoluto se comporta como menos paréntesis lo de delta, es decir, menos paréntesis x menos 3 menor que 4, con lo cual 3 menos x menor que 4, entonces te queda 3 menos 4 menos 1 menor que x mayor que menos 1. Y haces la intersección entre los cálculos y el tramo y te sale menos 1. Y acabas de obtener el conjunto A, solución de la inecuación. Y no te olvides de comprobar los puntos frontera. ¿Vale? Los puntos que te salían al principio. Me salió el 3 nada más. Bueno, pues el 3 lo compruebas y 3 menos 3 es 0, 0 es menor que 4, con lo cual pertenece aquí, no ha tenido mucha historia. ¿Vale? Entonces, simplemente el conjunto A, conjunto solución de la inecuación, es el menos 1. Lo que pasa es que este ejemplo está muy bien para aprender lo que son los intervalos, los entornos y este tipo de conceptos de teoría. Vamos a por ellos, ¿vale? Entonces me voy a ir a la parte derecha de la pizarra para explicar. Y una pregunta, eso que has dicho lo del punto frontera, ¿cómo era? El punto frontera, simplemente tienes que coger los puntos que te han dado en el paso 1, en este caso el x igual a 3, y comprobarlo manualmente. No vaya a ser que pertenezca al conjunto solución. Aquí no tiene mucha gracia ese paso porque ya pertenece. ¿Vale? Entonces, ya está ahí dentro, pero bueno, lo compruebas manualmente. Entonces dices, valor absoluto de 3 menos 3, resultado de 0, es menor que 4, perfecto. Aquí no ha tenido eso, pero ya verás en el ejemplo 4. En el ejemplo 4 vas a decir, hostia, que me pueden follar vivo, los exámenes tipo test,
y no hago lo del paso 4. Vale, ya lo verás. Diego, vamos a la teoría de intervalos y entornos. Estamos en el tema 1, que todos los presentes tenéis impreso o bien lo tenéis online en el campus. ¿Vale? Aquí en el campus, que por cierto aprovecho para deciros que puse aquí el enlace al grupo, ¿vale? Tenéis aquí el enlace al grupo de WhatsApp, ¿vale? Para que os unáis y así ya pues podéis ir preguntando dudas este finde y tal y cual. ¿Vale? Ayer uno de los compañeros que ya se ha metido, Antonio, que creo que anda por aquí, y ahí está Antonio, me dijo, Miguel, para preguntarte dudas por aquí o en clase. Y le dije, pues hombre, valen las dos, pero por el grupo no tenía sentido porque había solo 2 personas metidas. Entonces la gracia del grupo es que estéis todos para que todos os alimentéis de las dudas de todos. Porque si a uno le surge una duda y tú dices, hostia, pues no había pensado yo en esto, ¿vale? O si tú sí la sabes, pues le ayudas y es una manera de aprender todos aquí a hacer un poco de comunidad, ¿vale? Entonces, supongo que las dudas que tendrías, Antonio, serían de la parte de números reales, que al final no va a dar tiempo ya a corregir los ejercicios que mandéis, será el lunes, entonces me las puedes preguntar al salir de clase o si no ya el lunes cuando corrijas. ¿Vale? ¿Tenéis Bueno, un grupo de WhatsApp hecho vosotros? Dime. ¿Ya tenéis un grupo de WhatsApp? Te estoy diciendo que tienes el enlace en el grupo desde el lunes. Vale. ¿Vale? O sea que le das ahí y te metes y ya está, ¿vale? Lo que pasa es que el otro día, pues, no os lo enfaticé cuando me hiciste caso, o estabais ahí a otras cosas, pero se metieron solo 2 compañeros, ¿vale? Entonces ahí tenéis el enlace al grupo y tenéis también el link de la primera clase. Esta noche estará el link de la clase de ahora mismo. Y lo que digo es que en la teoría del tema 1, pues es lo que vamos a continuar ahora, ¿vale? Que es la parte de inecuaciones. ¿Vale? La parte de intervalos y entornos en la recta real. ¿Vale? Punto 122, página 4. Venga. Pues intervalos y entornos. Estaba en el Moodle, ¿no? ¿Sí, verdad? Estaba en el Moodle. Sí, en el campus lo tienes justo aquí, donde pone justo encima de clases online mates, ahí pone enlace al grupo. Ah, viene datos. Bueno, métete al wifi. Sí, la contraseña es Academia Mats, la A y la M. ¿Vale? De hecho, tú no lo ves, pero ahí en secretaría hay una pizarrita que pone wifi. Pone Academia Mats. Bueno, decía que vamos a explicar un poquito el tema de entornos en la recta real. Antes de definir un entorno, voy a enfocar para que me vean los compis. Antes de definir un entorno hay que definir lo que es un intervalo. Entonces vamos a hacer un poco la estrategia que hicimos el otro día con la definición del éxito. Primero la leemos y os pregunto qué habéis entendido. Dice literalmente así. Estoy punto 122, página 4, definición de intervalo. Se dice que un subconjunto I incluido en R, en la recta real, es un intervalo si para cualesquiera X e Y, os recuerdo que este símbolo significaba para todo, para cualquiera, en este caso, pues para cualesquiera X e Y pertenecientes al intervalo I y para cualquier Z real, tal que estos 2 puntos, os recuerdo de los conceptos básicos, los 2 puntitos significan tal que, significan lo mismo que la barra, ¿vale? Los 2 puntitos significan tal que. Entonces, para cualesquiera X e Y pertenecientes al intervalo I y para todo Z real, tal que X sea menor que Z, menor que Y, es decir, Z esté comprendido entre X e Y, se verifica que Z pertenece a Y. Pues eso no se entiende una cosa. No se entiende una puta mierda. Dice Miguel, si yo pensé que sabía lo que era un intervalo, si yo eso lo di en la ESO, ¿cómo puede ser que ahora me vengan aquí en la escuela y yo no sepa lo que es un intervalo? Porque no entiendo la definición. Vale, pues yo os voy a traducir esa definición a lenguaje comprensible
y luego la volvemos a leer y vais a decir, coño, pues es verdad. ¿Vale? ¿Es uno de estos? ¿Notis? No, es que tampoco lo pillé. Gracias, perdón. No sé qué te diré otro día. Pero tienes que tener 3 cosas. Teoría, hojita de conceptos básicos y Ya teoría. tengo la duda. ¿Vale? Hay que tener todas las 3. Vale. Diego. Viene a decir esta definición, un intervalo es un conjunto que no tiene huecos. Digo así, mira. El -1,7 es un intervalo que no tiene huecos. Por ejemplo, el de la solución del ejemplo, ¿vale? -1,7 no tiene ningún hueco, incluye a todos los números reales que están entre medio. Dice, vale, vamos a volver a leerlo, a ver si es verdad que aquí pone con matemáticas no hay huecos. ¿Vale? Esto sí que lo entendía de la escuela. No hay hueco. Entonces, un subconjunto I incluido en R, ¿vale? Un intervalo es un trozo de la recta. Perfecto, hasta ahí lo entiendo, Miguel. ¿Es un intervalo? Sí. Para cualesquiera 2 numeritos X e Y pertenecientes al conjunto I, ¿vale? Cógete el intervalo, por ejemplo, el que tienes copiado de la anterior inecuación, ¿vale? El -1,7, el conjunto A, y dime 2 números que estén entre medias. ¿Qué te parece decirme el 2 y el 4? El 2 y el 4 son 2 números que pertenecen a ese intervalo. Vale, son 2 X e Y. Y ahora coge cualquier Z real, pero que esté comprendido entre X e Y. Es decir, 2 menor que Z menor que 4. ¿Qué te parece coger como Z el 3? ¿Vale? O el 3,2, lo que quieras, ¿vale? Cualquier número real que hay en medio. Bueno, pues ese número que has cogido entre medias pertenece también al conjunto I. Sí, el 3 también. Pues veo que ese hueco no lo tiene. Pues si repitiésemos esa operación con todos los números reales del mundo, veríamos que para todos se va a cumplir, porque no hay huecos. El intervalo se caracteriza por eso, porque incluye a todos los números que hay entre -1 y 7. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que comprender es que, aunque esto parecía una cosa súper rara, lo único que dice es que no hay huecos en el intervalo. ¿Vale? Bueno, existen intervalos de longitud finita, semi-infinita, que serían las semirectas, e infinita, longitud infinita es toda la recta real. Pueden ser intervalos abiertos, cerrados o semiabiertos. Y si un intervalo es cerrado y acotado, se dice que es compacto. Bueno, pues vamos a poner un ejemplito. ¿Vale? Un ejemplo sobre lo de los intervalos abiertos y cerrados. ¿Vale? Digo, el intervalo -1, 7. Pues otro ejemplo de conjunto solución era en el ejemplo 2, ¿vale? En el ejemplo 2 obtuvimos que el conjunto de solución era el -1, menos infinito 1, unión 2 infinito. Bueno, pues el conjunto de solución de la inecuación número 3, de la que hemos hecho la última, sí que es un intervalo, porque no tiene huecos, ¿vale? Entonces veo que este sí es un intervalo. Ahora, ¿el del ejemplo 2 es un intervalo? No, es la unión de 2, pero tiene un pedazo de hueco entre el 1 y el 2. Por eso esto no es un intervalo, porque tiene un hueco entre el 1 y el 2. Le falta esto para los huecos. ¿Vale? Pues este caso, la solución no es un intervalo, es un conjunto en ese caso. Los intervalos son conjuntos también. Vale. Es una unión de los intervalos. Respecto de abierto y cerrado. Un intervalo se dice que es cerrado si incluye a sus extremos.
El del ejemplo 3, ¿incluye a los extremos? No, por lo cual es un intervalo, además, abierto. Por lo tanto, no es cerrado, por lo tanto, no es compacto, aunque sí que es acotado. ¿Cómo hemos definido intervalo compacto? Hemos definido intervalo compacto, ¿vale? Lo tenéis aquí, como aquel intervalo que es cerrado y acotado. Eso se llama compacto. Esto va a ser muy importante para el tema 2, cuando veamos los teoremas de continuidad. Es la parte de las más liosas conceptualmente de la primera parte de cálculo, ¿vale? Del tema de límites y continuidad de funciones, que es el tema 2. Ahí será bastante liosa la parte de teoremas de continuidad. Y será muy importante saber este concepto. El concepto de intervalo compacto. Entonces, intervalo compacto, cerrado y acotado. Este de aquí, ¿es acotado? Sí, porque no se va al infinito, ¿no? Ni un lado ni el otro. Tiene cota superior y tiene cota inferior. Ahora, como no incluye a los extremos, no es cerrado. ¿Vale? No es cerrado porque no incluye a los extremos, al 1 y al menos 1 y al 7. Por tanto, no es un intervalo compacto. Vale. Respecto del ejemplo 2, pues no es un intervalo directamente, pero sí puedo decir que es una unión de dos intervalos. Los intervalos de la unión que había en el resultado del ejemplo 2 son abiertos o cerrados. Pues nada, el primero cerrado. Semiabierto, ¿no? Me dirías, bueno, es que el infinito no es un número, el infinito no es algo que no se pueda abarcar, el infinito significa que no tienes cota inferior y aquí que no tienes cota superior. Entonces, estos intervalos, por ser semirrectas, por ser de longitud semi-infinita, solo tienen un extremo. Entonces, realmente son cerrados, ¿vale? Porque contienen su frontera. Entonces, intervalos cerrados, porque incluyen a la única frontera que pueden incluir, que es el 1 y por su parte el 2. Aquí me he dejado esta caja roja sin cerrar por esto. Bueno, pues ya sabemos lo que es un intervalo abierto, cerrado, acotado, compacto, lo que es una unión de intervalos, lo que es los huecos. Eso vamos aprendiendo conceptillos. Está muy bien. Vale, aquí os decía, la frase esta es que la intersección de intervalos siempre es un intervalo. Eso es relativamente fácil de entender en el sentido de que si tú intersectas algo que tiene huecos, algo que no tiene huecos, estoy aquí enfocándome. Digo, que si tú intersectas algo que no tiene huecos con algo que tampoco tiene huecos, pues la parte común, la intersección, tampoco los va a tener. Eso es fácil de ver, ¿vale? Lo que quizá no sería tan fácil, sin tener un ejemplo en la pizarra, es que la unión de intervalos podría no ser un intervalo, ¿vale? Ahí tenéis un ejemplo que es unión de dos intervalos que tiene un huecazo enorme entre el 1 y el 2 y por tanto no es un intervalo, aunque sea unión de dos. Bueno, maravilloso. Entramos ya en la parte final de la teoría de hoy. Nos queda entorno, valor absoluto y distancia, y el resto serán ejercicios, el resto de la clase. Vale, esta también es un poco chunga. A ver si la entendemos. Dice, un entorno de centro el punto x0 y radio epsilon es el intervalo abierto x0 menos epsilon, x0 más epsilon. Es decir, aquí te lo pone de otra manera. Vamos a entenderlo, que con la aplicación en la pizarra siempre se entiende mejor. ¿Vale? ¿Qué es esto de un entorno? ¿Qué concepto es importante, ¿vale? Para el curso, y todo para la parte luego de límites? Entornos en la recta real. Bueno, pues entorno abierto o simplemente entorno. Cuando digamos en el curso entorno a secas, nos referiremos al abierto. Si queremos decir el cerrado,
especificaremos cerrado y si queremos decir el reducido también. Entonces, entorno abierto o simplemente entorno de centro x sub 0 y radio epsilon, ¿vale? Es el siguiente conjunto. Al entorno abierto también se le llama bola, ¿vale? Un entorno abierto o bola abierta es lo mismo. Entorno se usa más en matres 1 y bola es la palabra más propia de las matres 2, del segundo cuadro, ¿vale? Del lejano segundo cuadro. Vale, pues se representa así. Una bola o entorno de centro x sub 0 y radio epsilon es el intervalo abierto y el dinámico. Primero lo escribo y luego digo. x0 más epsilon, x0 más epsilon. Vale, pues lo pinto. Aquí tienes tu recta real. Y aquí voy a colocar a x sub 0 al centro. Y tengo que ir epsilon para un lado, sin incluir al extremo, y epsilon para el otro lado, sin incluir al extremo. x0 más epsilon, x0 menos epsilon. Los entornos son las ideas de circunferencia y círculo llevadas a una dimensión. Por eso habla del centro de radio. ¿Qué es una circunferencia? Pues tú sabes desde chiquitito que una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que están a una distancia fija llamada radio de otro punto llamado centro. Pues la idea de circunferencia, que tiene un centro y un radio, quiero que te la lleves del plano a la recta real, de dimensión 2, de R2 a R. Pues si tú aquí te pones pinchando en x0 y coges el compás radio epsilon, ves que solo pilla este número y este número. Epsilon para un lado, epsilon para el otro lado. Radio para el lado, es la idea de circunferencia, pero llevada a R, a una sola dimensión en vez de dos. Vale, pues el entorno es no la circunferencia, sino el interior del círculo. Porque no está justo la piel del círculo, que sería la circunferencia, no están justo, los que están a distancia epsilon no están, porque es paréntesis, es entorno abierto. ¿Vale? En el cerrado aquí serán corchetes y estarán rellenos. Pero lo que está aquí es el interior del círculo. ¿Vale? El entorno sería el círculo sin la piel, o interior de la circunferencia, o interior del círculo, como quieras llamar. Es eso, pero en una dimensión. A mí es la manera de verlo que me parece, pues es lógico. Me pongo en el centro y epsilon para un lado, epsilon para el otro lado. ¿Bien? Venga, como veis, un entorno abierto pues es un intervalo abierto también. Vamos ahora con el entorno cerrado. Entorno cerrado, lo mismo, centro x sub 0 y radio x. Bueno, pues en entorno cerrado o bola cerrada se le pone así un sombrerito. ¿Vale? Es bola cerrada de centro x sub 0 y radio x. Pues es el intervalo cerrado, con lo cual con corchetes x0 menos epsilon para un lado y luego epsilon para el otro lado. Más epsilon. Pinto aquí mi recta real. Me pongo al centro y digo epsilon para un lado, epsilon para el otro lado. Ahí está arriba. Ahora son corchetes.
x0 menos epsilon sería este, y x0 más epsilon sería este. Como veis, este es un intervalo cerrado. Es cerrado y además es acotado, este sería un intervalo compacto. Centro x sub 0 y radio epsilon. Entonces, como veis, este sí que es el círculo completo. Este incluye ya lo que sería la circunferencia. En este caso, pues este. Vale. Y entorno reducido. De centro x sub 0 y radio epsilon. Este se pone con un asterisco, ¿vale? Entorno reducido o bola reducida de centro x sub 0 y radio epsilon es tan sencillo como el entorno normal, es decir, el abierto, pero me quitas el centro. Entonces, si lo quieres pintar, con x sub 0 tienes que poner el huecaso. Dices epsilon para un lado, epsilon para el otro lado. Y te queda, claro que sí. ¿Qué diferencia veis entre el entorno abierto o el cerrado con el reducido? Que el centro es abierto. Que el centro no está incluido. Por lo tanto, este tiene un hueco. Con lo cual, mientras que el entorno abierto y el cerrado sí son intervalos, el entorno reducido no es un intervalo, pues tiene un hueco. ¿Vale? Con esto ya entiendes del todo el concepto de intervalo y lo de los huecos. Antes vimos un ejemplo en el que el hueco tenía infinitos números reales, que era la solución del ejemplo 2. Aquí vemos un ejemplo de alguien que no es intervalo por tener un único hueco. Le falta solo un numerito. Pues igual, eso hace que no sea intervalo. ¿Vale? No es un intervalo. Porque le falta el hueco. Pues todas estas ideas aparecerán de forma práctica en las inecuaciones. Entonces, lo que os digo, al prescindir del centro del entorno, se obtiene el correspondiente entorno reducido que no es un intervalo. Y me quedan dos cositas y acabo la teoría. De números reales. ¿Vale? La semana que viene, el lunes, la clase entera es de ejercicios. ¿Vale? Porque la teoría la estamos dejando terminada hoy. El lunes es una clase muy importante porque es de ejercicios de examen de inecuaciones. ¿Vale? Son ejercicios pues como los que os venía enseñando, ¿no? El lunes vamos a hacer cosas tan bonitas como... ¿Vale? Algunas de esas os las voy a proponer para el finde, pero el lunes vamos a hacer pues bichos como este. ¿Vale? Como este. Doble valores absolutos y cocientes y no sé qué. ¿Vale? Bueno. Y ya el miércoles empezaremos con la segunda parte del tema, que son los complejos. ¿Vale? Los complejos. Vale. Venga, dos cositas. Vamos a todo. Valor absoluto y distancia. La primera. El valor absoluto de un número real es, puesto con palotes, así, se puede entender como el máximo entre x y menos x. ¿Vale? El más grande entre el número y menos el número. O la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿vale? Para que os ubiquéis todos, estoy en la página siguiente, la 5, en el punto 1, 2, 3, valor absoluto. La más raíz cuadrada de x al cuadrado o la definición que os di yo, que esto es para un número, yo os lo hice de forma más genérica para una función. Perfecto. Propiedades del valor absoluto. Vamos a entenderlas. La primera, el valor absoluto de un número siempre es mayor o igual que 0. Bien, bastante evidente porque es el número sin el signo. O sea, bastante bien. ¿Quién es entonces el único número real que tiene valor absoluto nulo? El 0. ¿Vale?
De hecho, esto que pone aquí, este sí no es una errata, no es que yo me haya dado un cabezazo contra el teclado y hayan salido dos síes. Es que en la notación matemática que dije el primer día, pues el sí significa sí solo sí. ¿Vale? Tenéis aquí, sí es sí solo sí. Entonces, el valor absoluto de x es 0, sí, solo sí, x es el 0. ¿Vale? Siguiente propiedad, esta la vamos a utilizar en la última inecuación de la clase D. El valor absoluto del producto x por y es el producto de los valores absolutos. Es valor absoluto de x por valor absoluto de y. Fácil. La siguiente es muy interesante, aparece en álgebra, luego en el tema 3, pero con vectores, y aparece también en mates 2. ¿Vale? De hecho, la manera de entenderla bien es precisamente con vectores. Con números no es tan evidente. Se llama desigualdad triangular o de Minkowski. Vamos a entenderla. Para eso nos vamos a ir de viaje por España. ¿Cómo se entiende, me cabe aquí, la desigualdad triangular de Minkowski? Es una propiedad del valor. Que lo ubiquéis. Pues la desigualdad triangular de Minkowski viene a decirte que el valor absoluto de la suma es menor o igual siempre que la suma de los valores absolutos. Y se entiende muy fácil si la piensas con vectores, ¿vale? Mañana me da el norte, como si nos asustara. Vale. De Madrid. Murcia, ciudad, Cartagena. Murcia. ¿Y dónde pasamos? Pasamos por Córdoba. ¿Por dónde qué pasa? ¿El qué? ¿Por dónde qué pasa? Por Cádiz. Por Cádiz. Vaya paseo más. Lo que me gusta a mi Cádiz es que de fin de semana que hay una putada, me encanta sin llegar la hostia. Te quedas en nada. Pero me mola Cádiz. Vale, vamos a ir de Madrid a Murcia, pero nos apetece un poco de pescadito. ¿Vale? Nos apetece ir a la Barrosa, entonces vamos a pasar por Cádiz. Vale, pues no es muy inteligente porque vas a tardar más, ¿vale? Vas a recorrer más. El valor absoluto del módulo, pensando en vectores, va a ser más. La historia sería, vamos de Madrid a Cádiz, de Cádiz a Murcia, este sería el vector X, este sería el vector Y, pues regla el polígono, pintas uno, pintas otro, este es el vector suma, ¿verdad? Aquí este es X más Y. Vale, veis que el módulo, pensando en vectores, de X más Y es menor que la suma de los módulos. Esa es la idea, ¿vale? Minkowski lo único que era un viajero. ¿Vale? El tío dijo, coño, que siempre el módulo de la suma va a ser más pequeño. Vale. ¿Se os ocurre algún itinerario en el que se verifique el igual? Pues que hagamos la parada. ¿Dime? Que hagamos la parada en un punto que esté en el camino, entre Madrid y Murcia. ¿Vale? Albacete. Sí, obviamente. No decir Albacete, ¿no? Venga, pues si tú haces la parada en Albacete, ¿vale? Ahí sí que tendrías hacer la parada en Albacete y dirías vector X, vector Y y toda esta suma sería X más Y, ¿no? Entonces veis que ahí el módulo de la suma sí que coincidiría con la suma de los módulos. Solo si los vectores están alineados, solo si son linealmente dependientes. ¿Vale? En los demás casos, el módulo de la suma es siempre menor o igual que la suma de los módulos. Pasado a números, a R, en vez de en R2 o R3, que son los vectores, pasado a R, pues se quita el este de vector y lo que tienes es este. ¿Vale? Que el valor absoluto de X más Y es menor o igual que el valor absoluto de X más el valor absoluto. Es lo único que hay detrás. Bueno, ahora ya os parece más comprensible la propiedad. En mates 1 no se utiliza mucho, pero en mates 2, para hacer los límites de funciones de varias variables, es más que importante. ¿Vale? En los mates 2
será clave el Minkowski. Pues ahí lo repasaremos. Última propiedad del valor absoluto. La última propiedad viene a decir que si el valor absoluto de x es menor que epsilon, eso es porque menos epsilon es menor que x menor que epsilon. Esa no se entiende casi nada. Pero ahora, cuando os cuente lo de la distancia, vais a decir, hostia, que tiene toda la lógica. ¿Vale? Entonces, contamos el concepto de distancia, luego subo para arriba y diréis, hostia. ¿Vale? Dice así. La distancia entre dos números reales, x e y, se define como el valor absoluto de la resta. ¿Vale? Lo tienes justo debajo, seguimos en la página 5.123. Digo, distancia entre x e y, valor absoluto de la diferencia, x menos y. Para cualesquiera tres números reales, x y z se cumple y vais a ver que como la distancia al final es un valor absoluto, las propiedades de la distancia son totalmente análogas a las propiedades del valor absoluto. Primera, la distancia entre dos números es siempre positiva. Claro, es un puto valor absoluto y los valores absolutos serán siempre positivos o como mucho nulos. ¿Cuándo será nula la distancia? Pues sí, solo si los dos números son el mismo. ¿Vale? La distancia entre 3 y 3 es una trivialidad, ¿no? Una chorrada. Vale. La distancia entre x e y es lo mismo que la distancia entre y x. ¿Vale? Evidente, ¿no? La distancia entre Cádiz y Murcia es la misma que la distancia entre Murcia y Cádiz. Y la tercera es la versión de distancias ¿de qué? De Minkowski. La tercera es Minkowski, pero con distancias, si os fijáis. ¿Vale? La distancia de Madrid a Murcia es menor o igual que la distancia de Madrid a Cádiz más la distancia de Cádiz a Murcia. Es lo único que pone abajo. ¿Vale? Es Minkowski, pero con distancia. Tal cual. Vale. Pues ahora que hemos visto la distancia, voy a dedicar un segundito a explicar la propiedad esta del epsilon, que es muy útil para ciertos ejercicios de la asignatura. ¿Vale? Que ya es lo último de teoría de hoy. El resto de clases son ejercicios. El tema más teórico prácticamente de cálculo es el primero. Luego, demás son mucho más fáciles. ¿Vale? Son más de hacer límites, hacer derivadas, hacer integrales, hacer... Digo, la propiedad es esta, ¿vale? Yo la llamo la propiedad del ramo. ¿Por qué? Porque, aunque en la teoría, porque hay que ser formal, pongo valor absoluto de x menor que epsilon, no tiene por qué poner x. Puede poner logaritmo neperiano del seno de 2x cuadrado más 3. Puede poner cualquier función. Entonces, para decir cualquier cosa, pues digo rabo. Entonces, el valor absoluto de lo que tú quieras, y a lo que tú quieras le llamaremos rabo, es menor que epsilon. Esto significa que el rabo está comprendido entre menos epsilon y epsilon. ¿Vale? Para entender esta propiedad, vamos a abrir un poco la cabeza con el concepto de valor absoluto y de distancia. Y digo, hemos definido la distancia entre dos números como el valor absoluto de la resta. Vale. Si yo te digo, otra manera de entender el valor absoluto de x es como la distancia al 0. A ver, repite, Miguel. La distancia entre dos números es el valor absoluto de la resta. Pues tú puedes entender el valor absoluto de x como la distancia al 0. Porque la distancia entre x y 0 sería el valor absoluto de x menos 0. Es decir, el valor absoluto de x. Vale. Vale. O sea, que si el valor absoluto de lo que sea es menor que epsilon, es que su distancia al 0 es menor que epsilon. Y eso no es un entorno de centro 0 y radio epsilon. Estoy en el 0, epsilon para un lado, epsilon para el otro. Y ahí dentro tiene que estar rabo.
0 menos epsilon para un lado, 0 más epsilon para el otro. ¡Coño! Que los tres conceptos están unidos en la propiedad. Entorno, valor absoluto y distancia. ¿Está todo unido aquí? Claro, claro. Si el valor absoluto de lo que sea es menor que epsilon, significa que su distancia al 0 es menor que epsilon. Entonces, yo me pongo en el 0 aquí en mi recta real de puta madre, ¿vale? Y digo, el valor absoluto, que es la distancia al 0, es menor que epsilon, por lo cual ponte epsilon para un lado, epsilon para el otro lado, y entonces aquí estás en menos epsilon y aquí estás en epsilon. Pues lo que significa que el valor absoluto de rabo sea menor que epsilon significa que el rabo está entre menos epsilon y epsilon. Es decir, esto es lo mismo que decir que rabo pertenece a la bola de centro 0 y radio epsilon. O sea, como si fuera un entorno. Como si fuera, no, es que lo es. ¿Vale? O sea, a lo que yo quiero llevaros, que es un poco en el hilo de lo que yo decía el lunes, ¿vale? Que no veáis la teoría como una serie de jeroglíficos extraños que alguien se ha sacado de la manga. Que casi todo, por no decir todo, se puede razonar y se puede entender, que es de lo que va esta asignatura y de lo que va esta carrera. De razonar y de entender. No de memorizar, no de fórmulas, ¿vale? No va de eso. Va de entender. Entonces, lo que yo quiero que veáis y que valoréis y que os quedéis en el pecho es que cualquiera o casi cualquiera de vosotros y cualquier compañero vuestro de la escuela va a ver en el libro de mates o en los apuntes esto y va a decir, va a hacer como el sticker de Rec, va a decir, bueno, me parece muy bien, tu puta madre, o sea, yo acabo con esto, acabo un avión, con esta propiedad, fabrico un avión. Digo, no, es un razonamiento, es una propiedad más que te puede ayudar, además de ayudarte a entender los conceptos de valor absoluto, distancia y entorno, te va a ayudar en los ejercicios, ya te lo digo yo, en determinados puntos de la asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estaríamos sería generando este concepto. Bien, muy útil la propiedad del valor. Y además, ¿sabes de dónde sale? Muy bien, pues hemos terminado la teoría de números reales. Podemos seguir con los ejemplos de inecuaciones. En el ejemplo 3 me queda una cosa por decir. Esperad que nos pongo a nuestros amigos televidentes. Si ahora yo te pido que me resuelvas esta inecuación sin hacer ningún cálculo, ¿sabrías? ¿Alguien? Mira, habiendo visto ya el resultado, a lo mejor digo. O sea, si digo 3 menos 4 y tal, y eso, pues digo, me tiro el triple, pero sé que no. A ver, vamos a contar una teoría. Un valor absoluto y una resta. Al 3 me gusta más como céntrico que si los de 4. Claro, ya está. Dice, mira, vamos a ver. Lo que yo quería que pensaseis es decir, hay un valor absoluto de la resta. Hay un valor absoluto de x menos 3. Así que otra manera de leer esto es distancia entre x y 3. Aquí pone distancia entre x y 3. Pues te estoy pidiendo los números reales x que cumplen que su distancia al 3 es inferior a 4. Los números reales que tienen su distancia al 3 inferior al 4, cuando el 3 es el centro, 4 para un lado, 4 para el otro. Esto es un entorno abierto de centro el 3 y radio 4. Entonces te pones al 3, 4 para un lado, 7, 4 para el otro. ¿Listo? Así que otra manera de entender la solución era que esto es una bola abierta de centro 3. Porque me estaban pidiendo el conjunto de números reales x que verifican que su distancia al 3 es un 3 o 4. Y eso es el entorno o bola abierta de centro 3 y radio 4. Sin necesidad de hacer cálculos se puede hacer.
Y esta mañana me ha preguntado un compañero Miguel, y entonces, ¿para qué coño hacemos todo este rollo? Y digo, hombre, porque en el examen no te van a preguntar esta. Te van a preguntar los bicharracos que os he enseñado antes. Los bicharracos de los enunciados, esas que tienen que hacer los métodos. ¿Vale? Esto es simplemente ejemplos iniciales. Vamos a hacer la primera inecuación, la número 4, que ya se parece en cuanto a nivel a las del examen. Ejemplo. Punto número 4. Valor absoluto de x cuadrado menos 2x menos x menor o igual que 0. Esta ya tiene segundo grado, valores absolutos. Las de examen incorporarán pues que también tienen cocientes. Pero bueno, vamos subiendo peldaño a peldaño. Recordamos los pasos del guía pájaros. El primer paso decía, se resuelven los cocientes, que aquí no hay, tanto numerador como denominador, y los valores absolutos, que aquí sí hay, igualando a 0. Te coges el valor absoluto, lo de dentro, x cuadrado menos 2x, y me lo igualas a 0. Pues x por x menos 2 igual a 0, mis dos puntos frontera, mis dos puntos de cambio de tramo, de 0 y de 2. Segundo, dividimos la recta real en tramos. Pintas la recta real, tienes el 0, tienes el 2. Así que vas a tener 3 tramos. Tramo 1, tramo 2, tramo 3. Tercero, se resuelve cada tramo. Empezamos por el tramo 1, x mayor que 2. Habíamos dicho, ¿en qué consistía el método? En particularizar el comportamiento de la función para el tramo en cuestión. Entonces, estamos con el valor absoluto de una parábola. ¿Alguien sabría decirme qué aspecto tiene la inecuación en el tramo 1? El tramo 1 es el positivo. Por lo tanto, ¿qué aspecto tiene? No. Ya, pero ¿qué te escribo? Todos haciendo así. ¿Pero qué escribo? ¿Te pongo la inecuación? Mejor que esta mañana. Vamos a decir el razonamiento para que todo el mundo lo pille. ¿Qué ha razonado el que ha razonado bien? Su cabeza ha dicho lo siguiente, ha dicho, atiende, a pensar lo que ha razonado el que ha razonado bien. X mayor que 2. Dice, 0 y 2 son los cortes de la parábola de dentro del valor absoluto. Con lo cual, la zona entre sus cortes es 0,2. Y han dicho, hostia, que el coeficiente de x cuadrado es positivo. Por eso todo lo habéis empezado a hacer así. Tiene el coeficiente de x al cuadrado positivo, con lo cual tiene cuernos hacia arriba y solo es negativa en la zona entre cortes, que es entre 0 y el 2. Como estamos a la derecha, lo de dentro del valor absoluto es positivo, por lo tanto, simplemente es quitar los valores. ¿Podemos hacer todos? Venga. Y luego por la menos x de favor. A ver, operas y dices x cuadrado menos 3x menos 9. Y tienes que hacer otra ecuación. Dice Miguel, vuelve a ser una parábola. ¿Me hago otra vez los cortes y toda la polla? Digo, no. Aquí es donde viene el truco. ¿Vale? El truco que os va a distinguir en cuanto a lo que tardáis en hacer las inecuaciones de vuestros compañeros. Que es, saca factor común.
aquí atiende. Atiende bien. Mira. Tienes el producto de dos números que tiene que ser negativo. Para que el producto de dos números sea negativo, ¿cómo deben ser los signos de esos números? Distintos. Que hay una X. Tú estás resolviendo en el tramo 2, en el tramo 1, perdón. En el tramo 1, X es mayor que 2, por lo tanto es positivo. Así que en el tramo que tú estás resolviendo, esto es positivo. Con lo cual, por cojones, esto debe ser negativo. Así que acabas de convertir la de segundo grado en una de primer grado. Esa es la clave. ¿Vale? ¿Cómo repetir eso? ¿Cómo? En el tramo que yo estoy resolviendo, yo estoy buscando soluciones en el tramo 1. ¿Vale? He particularizado la ecuación para el tramo 1. Todo lo que esté fuera del tramo 1 no me importa ahora mismo. Entonces, digo, como en el tramo que yo estoy resolviendo x es mayor que 2 y por lo tanto mayor que 0, digo, tengo el producto de dos números negativo. Si el producto de dos números es negativo, es porque tienen distintos signos. X yo sé que es positiva. Así que por cojones, x menos 3 debe ser negativo. Simplemente x. En vez de andar con el rollo del segundo grado. Esa es la manera eficiente de resolver. Así que, ¿qué aporta al conjunto solución el tramo 1? Pues del 3 hasta el 2. No entiendo por qué tiene que ser negativo. ¿Quién? Este. Sí, Para que el producto de un número sea negativo, ¿cómo tiene que ser su signo? distinto. Más por menos, ¿no? Si este ya sabes que es más, este tiene que ser menos. A la fuerza. Si no el producto no queda Vale, nada. vale. ¿Lo vemos todos? Tramos. Puede ser menos un tramo. En el tramo 3, lo que haréis será, que se os voy a dejar para vosotros, al revés. Tramo 2. 0 menor que x menor que 3. Pues en el tramo 2 digo, ¿ahora qué pasa con la parábola? Estamos justo en la zona entre los cortes, ¿verdad? Con lo cual la parábola de dentro del valor absoluto, ¿cómo es? Negativa. Así que el valor absoluto se convierte en menos paréntesis. ¿Vale? Aquí x cuadrado menos 2x es negativo. Por lo tanto, aplicando la definición del valor absoluto, tengo que poner menos paréntesis. Hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Todo el mundo ve el menos paréntesis. Lo operamos y te queda menos x cuadrado más 2x menos x, pues más x, no es igual que 0. Sacamos factor común x. Y repetimos la jugada primero. Y digo, estoy en el tramo 2. Como en el tramo 2 la x es positiva, yo aquí tengo el producto de dos números negativo, por cojones el paréntesis debe ser negativo, menos x más 1 menor o igual que 0, es decir, 1 menor o igual que x menor o igual que 1. Ya tenemos la contribución de este tramo a la solución. ¿Alguna pregunta sobre el tramo 2? Muy bien, pues tramo 3, x menor que 0, os doy minuto y medio. Con un lápiz, no vaya a ser que te confundas. O bueno, no, aparte.
También allí desde casa, pero a los 3 intentando el tramo 3. Y así te ganas la cena o la cervecita que te tomes ahora. La parábola vuelve a ser positiva, porque estamos fuera de los recortes, con lo cual simplemente es quitar los palotes. Y ahora dices, como en el tramo 3, la x ya es negativa, esto tiene que ser negativo, ¿no? Pero es positivo. Para que el producto de negativo, ¿no? Como la x ya es negativa, lo que la acompaña tiene que ser positivo. Te queda x mayor o igual. Conclusión. No aporta soluciones. ¿Vale? Estoy resolviendo x menor que 0, los cálculos me dicen x mayor o igual que 3, el tramo 3 no aporta soluciones. ¿Vale? Como intersectar los cálculos con un tramo que vacío. Así que el tramo 3 no aporta soluciones. ¿Vale? La intersección de esto con esto es igual. Os pregunto, ¿hemos terminado? Las soluciones 1, 3. Hay que ver el 0. Sí, señor. ¿Vale? El paso 4. Si este ejercicio te lo pusiesen en el examen, una de las opciones sería 1, 3 cerrado. Y sería la opción más marcada. ¿Vale? Toda esa gente, además de tenerlo mal, perdería puntos, porque no te corrigen lo que haces. ¿Vale? Solo se corrige el test. Entonces, además de tenerla mal, una pregunta que tú piensas que tienes bien, la tendrías mal y te resta por el tipo test. ¿Vale? Entonces, ahí pegarían duro. Mucho ojo, ¿vale? Que les encanta trolear con las opciones. Entonces, ojo, hay que comprobar. Puntos frontera en el paso 4. Te olvides de esto. Especialmente importante es que comprobéis los puntos frontera cuando la inecuación lleve un igual. Cuando sea mayor o igual o menor o igual. Ahí es especialmente importante. Hacerlo siempre y así os quitáis el lío, pero ya os digo yo que cuando es más crítico es cuando tiene menor o igual o mayor o igual. Entonces, el conjunto A ya sabemos que va a ser el 1, 3. ¿Por qué están incluidos el 1 y el 3? Porque aquí te salió mayor o igual que 1, aquí te salió menor o igual que 3. ¿Vale? Entonces, estos estaban dentro. ¿Vale? Entonces, si quieres, compruébate también el 2, en este caso, pero vamos, el 2 queda dentro. Entonces, compruebas el 2 dices 2 al cuadrado 4, ¿vale? Se comprueba a mano. No tenéis que escribir nada. Entonces, mirad, por ejemplo, 2 al cuadrado 4, menos 2 por 2, 4, 0, menos el 2, negativo, perfecto, ¿vale? Pero la cosa, lo que me preocupa a mí, es que te acuerdes del 0. ¿Vale? X igual a 2 cumple, pero x igual a 0, dices, mira, el asunto de 0 al cuadrado menos 2 por 0 es 0, menos 0 es igual a 0, cumple. Muchísima gente se lo habría comido. ¿Vale? X igual a 0 cumple, así que el conjunto solución es el 1, 3, 1 y 1 en 0. Ojo, cuidado.
Cuidado. ¿Recuerdas que te dije? Voy a enviar un ejemplo. Sería muy importante. Si no te follan vivo. En esta las opciones serían 1-3 abierto, 1-3 abierto, unión el 0, 1-3 cerrado y 1-3 cerrado en el 0. ¿Y el 0 por qué cumple también? Y Dentro se cumple la desigualdad. Pero es igual a 0. Tú metes 0. El absoluto de 0 al cuadrado menos 2 por 0, el absoluto de 0 que es 0. No 0 es 0. 0 menos igual que 0, vale. 0 cumple. ¿Vale? Ojito a esto. Ejemplo 5. En el 3, ¿por qué x tiene que ser menor que 0? Es que eso no lo entiendo. Vale. X no es que tenga que ser menor que 0, es que yo estoy resolviendo en el tramo 3. Aquí, ¿no? Sí. Vale. ¿El tramo 3 qué es? El 0 a la izquierda, ¿no? X menor que 0. Entonces, todas las soluciones que yo encuentro en este tramo pertenecen al tramo, es decir, tienen X menor que 0, son negativos. ¿Vale? Aquí tienes el producto de dos números, X por X menos 3. ¿Vale? Para que el producto de números sea negativo, ¿cómo tienen que ser sus signos? Distintos. Como tú estás resolviendo en X negativas, por cojones, la otra parte del producto debe ser positivo. Vale. ¿Vale? Entonces, o sea, esto es, como en el tramo 3, X es menor que 0, porque es el tramo, Ah, vale, vale, vale. ¿vale? O sea, es un como en plan explicativo. Vale. ¿Vale? Dado que en el tramo 3 la X es negativa, pues la otra parte, por huevos, debe ser positiva para que el producto sea más por menos. En este caso, menos por más. ¿Y todos? Venga, pues ejemplo 5, que es el último, antes de ya los problemas. Y ya, busco las ecuaciones. Me gusta. De momento aviones no, pero mis ecuaciones te las hago de puta madre. Así es como quiero que vengáis el lunes. Y a lo más tardar el miércoles. Porque el lunes vendréis jodidos, que el nivel vaya rabo de deberes me ajusta. Pero bueno, es que te tienes que cumplir. Ejemplo 5, ¿vale? Este va a ser el valor absoluto de x más 1 menos el valor absoluto de x menos 1. Venga, ataque. Doble valor absoluto. Cuando haya doble valor absoluto, os aconsejo resolverlo de dentro hacia afuera. ¿Vale? Si hay un valor absoluto dentro de otro, resuelvo de dentro hacia afuera. Entonces, para el paso 1, primero voy a considerar los valores absolutos de dentro. Entonces digo, se resuelve el primer valor absoluto y el segundo valor absoluto. Y me quedan como puntos conflictivos el menos 1 y el 1, como puntos de cambio de Aprovecho para daros el truco de las rectas. Este es más obvio que el de las parábolas, pero siempre hay alguien que le viene bien. ¿Vale? El truco de las rectas es que tú tengas igual a mx más n, la recta dependiente m, pendiente positiva, pendiente negativa. Esto es una recta. Pendiente positiva, esto es una recta y pendiente negativa. X supone un corte. Pues las rectas de pendiente positiva son negativas hasta que llegan al corte y las rectas de pendiente negativa son positivas hasta que llegan.
Vale. Dividimos la recta real en tramos. Y tengo -1 y 1. Tramo 1, tramo 2, tramo 3. Vale, resolvemos cada tramo. Empiezo por el tramo 1. El tramo 1 es x mayores que 1. En x mayores que 1, ¿cómo se queda la ecuación? ¿Quién me lo dice? El valor absoluto de fuera. Y ahora x más 1, ¿cómo se comporta? Se queda igual, ¿no? X más 1, me quito los palotes. ¿Vale? Porque estoy a la derecha de su corte, ¿no? El corte de x más 1 es 1 menos 1. Como estoy a la derecha y tiene pendiente positiva, el coeficiente de x es positivo, pues está positiva. Ahora, este menos es el de la inecuación, ¿vale? No tiene nada que ver con los valores absolutos. Este menos lo señalo en color rojo para indicar que es que está ahí. ¿Vale? Entonces, x más 1 y luego x menos 1, ¿cómo se queda? Pues igual, ¿no? Porque x igual a 1 está... estamos a la derecha, es decir, x mayor que 1, que es el tramo 1, está a la derecha de su corte, con lo cual también es positiva. Así que menos, y aquí voy a poner un corchete, x menos 1, simplemente he quitado el valor absoluto, y menor que 1. ¿Eso lo vemos? ¿Cómo claro? Pues ahora ya operas y te queda x menos x, nada, 1 más 1, 2, menor que 1. 2 menor que 1, imposible. Eso es una falacia. Conclusión, el tramo 1 no aporta soluciones. ¿Los corchetes por qué los has puesto? Los corchetes los he puesto porque el menos afecta a todo esto, ¿no? Sí. Pues para que... Es una forma de diferenciar. Claro, es para que diferencies que el valor absoluto de x menos 1 es igual a x menos 1, pero como tiene un menos delante, pues menos afecta a todo el paréntesis. Es decir, es un menos de la ESO, no de hoy. Sí. Eso es lo que quiere decir, ¿vale? Entonces te lo rodeo para que veas que no tiene nada que ver con lo de menos paréntesis del valor absoluto. Es un menos que está en el enunciado. Vamos con el tramo 2. El tramo 2 es menos 1 menor que x menor que 1. Y digo, valor absoluto de. ¿Cómo se comporta valor absoluto de x más 1? Pues ahora sigo estando a la derecha de su corte, ¿no? Su corte es el menos 1, sigo estando a la derecha, así que se sigue comportando como x más 1. Después tengo el menos de color rojo, que es el del enunciado. Pongo aquí un corchete. Y ahora te pregunto, ¿cómo se comporta valor absoluto de x menos 1 en la zona 2? Pues estoy a la izquierda de su corte y tiene pendiente positiva, ¿no? Con lo cual se comporta negativo. Así que menos paréntesis, ¿no? Ahora el valor absoluto sí que es menos paréntesis x menos 1. Cierras el corchete, cierras el valor absoluto grande, menos que 1. Entonces sería x menos por menos más, 2x, y luego 1 menos por menos más, por menos, menos, 1 menos 1 es 0, para absoluto de 2x más que 1. Y este es un punto cojonudo para aplicar las propiedades de los valores absolutos que hemos aprendido antes en la teoría. ¿A qué era igual el valor absoluto del producto? Pues el producto de los valores absolutos, ¿no? Valor absoluto de x, valor absoluto de y. El valor absoluto de 2 es 2, como es un número positivo, lo puedo pasar sin problemas al otro lado, ¿no? Lo de los negativos que cambia el sentido, pues aparecerá el lunes, ¿vale? Entonces diré valor absoluto de x menor que un medio. Y me dice que es esto. ¿Qué usamos aquí? El ramo, ¿no?
La propiedad del rabo aquí va de puta madre, menos un medio menor que x menor que un medio, y ya he resuelto el tramo. La propiedad del rabo y va de puta madre. Valor absoluto de x menor que un medio, pues es que x está entre un medio para un lado menos un medio para el otro lado desde 0 y medio. Así que me voy para allá y me lo pinto. Aquí menos un medio y me lo pinto. Si antes de aplicar la propiedad de Raoult, hubiese igual. O Si sea, aquí hubiese, me da igual. sí, o pues en el enunciado, en la ecuación Si en la ecuación se me da igual, aquí pondría me da igual, aquí pondría me da igual, aquí me da igual, me da igual. Todo igual. Será lo mismo, pero está muy igual. Vale, simplemente que la distancia en vez de ser menor que epsilon es menor o igual que epsilon, incluye los extremos del entorno. No quiere más. ¿Vale? Os animo a pensar que si aquí pone mayor la propiedad no funciona. Si aquí pone mayor y me dices algo así, pero con mayores está diciendo una barbaridad. ¿Vale? Estoy pensando en casa, aquí pone mayor, y tú aquí me pones mayor y mayor, está diciendo una subnormalidad profunda. ¿Vale? Tercer tramo. Tercer tramo es x menor que menos 1. Pues tendríamos que ahora los dos valores absolutos, estoy a la izquierda de los cortes de los dos, ¿no? Estoy a la izquierda del 1 y del 1. Así que ambos se comportan como menos paréntesis. Menos x más 1, este es el menos de color rojo que venía en el enunciado, luego menos por chete paréntesis x menos 1 valor absoluto menor que 1. Con lo cual me queda valor absoluto de menos x menos más, pues me queda menos 1, menos 2, menor que 1. Esto es imposible. Así que el tramo 3 no aporta solución. Ahora ya va. Podéis comprobar el menos 1 y el 1, nos van a dar la solución es menos 1 y 1. Vale, compruebo con las manos el menos 1 y el 1 y digo que en el menos 1 pues sería valor absoluto de menos 1 más 1, bueno, voy a escribirlo, que si os acordáis, ¿vale? El paso cuarto. Compruebo x igual a menos 1 sería valor absoluto de valor absoluto de menos 1 más 1, 0, menos valor absoluto de menos 1 menos 2. Esto es igual, pongo la cámara para que lo vean los compañeros. Esto es igual a valor absoluto de 0 es 0, menos valor absoluto de menos 2, valor absoluto de menos 2, pues es igual a 2, menor que 1. No. Vale, no cumple. Con x igual a 1, lo que te va a pasar es valor absoluto de 1 más 1, 2, menos valor absoluto de 1 más 1, 0. Esto es 2, es menor que 1. No, tampoco. Bueno, así que es. Pues vamos a plantear el primer problema de examen, que va a ser lo último de la clase de hoy. ¿Vale? Nos quedan escasos 7 minutitos y nos habremos ganado el miércoles. Pero, como quiero que os peleéis con esto, pues antes, como luego saldréis volando, antes de plantear el primer problema de examen, que va a ser el problema 10, pongo los deberes. ¿Vale? Entonces, propongo de deberes, además de ponerse al día con lo del otro día en números reales y los conjuntos y tal, los deberes que propongo van a ser los problemas 8, 9, terminar el 10. Voy a empezar ahora.
Después, el 15 y 16. A ver qué tal se nos da. ¿Vale? Que presiento que pasará. Que llegaréis el lunes diciendo, Miguel, madre mía, no me ha salido ni uno, socorro, por Dios, qué agobio. Incluso puede que por el grupo os metéis a él, empezaréis a preguntar durante el tiempo. Bueno, es que es una parte más del proceso, ¿vale? Pero tienes que experimentarlo, ¿vale? Tú tienes que confiar en el proceso. Tú tienes que confiar en que está todo calculado, en este caso por mí, ¿vale? Entonces, el proceso de esto es, tú te has enterado bien ahora de la teoría, de los ejemplos fáciles, ¿vale? Y tú dices, ah, bueno, pues ya está. Vas a llegar con 2 cojones y un palito, de ahí, y vas a empezar con los exámenes. Y lo más normal es que los problemas de examen te pinten la cara, ¿vale? Te den una cura de humildad importante. Entonces, el valor de los deberes no es que os salgan, es que lo intentéis con ganas, ¿vale? A ver si os sale algo, pero que le echéis horas, ¿vale? Tampoco os matéis, pero que lo intentéis, ¿vale? El lunes llego yo, te los hago y me dan la coña, ¿vale? Que no era para tanto, pero que me faltaba un poquito más. Entonces, el valor de los deberes es intentarlo. ¿Que te sale? Estupendo. ¿Vale? El lunes yo haré, terminaré el 10, que lo voy a empezar ahora, y haré el 8, el 9, el 10, el 15 y el 18. ¿Vale? Y corregiré los 3 de números reales. El lunes es todo clase de problemas. Así que, cuanto más curres el finde con números reales y ecuaciones, más dudas puedes preguntar el lunes. Está muy bien. ¿Vale? Bien, pues empiezo el 10. Miguel, la propiedad esta de la 8 no funciona cuando es menor. O menos igual. ¿Vale? Y lo que me he encontrado de Fry, os invito también, interesante, que te des cuenta de que con mayor es una tontería. ¿Vale? De que si la pones tal cual están, escribes y cambias los menores por mayores, no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Primer problema de examen, solo, igual que esta mañana, solo me ha pintado tal. ¿Vale? Estas primeras estamos yendo despacito. Bueno, yo creo que es lo que toca. Ya luego en octubre empezáis a coger algo de ritmo y ya podemos ir a ritmo un poco más normal. Tanto vosotros como yo, tengo que coger ritmo. Yo también vengo de la competencia. Problema 10. Este es valor absoluto de x al cuadrado menos 1 partido por valor absoluto de x más 1. Paso 1, recordémoslo, del pájaros, se resuelven los cocientes, tanto numerador como denominador, y los valores absolutos igualando a 0. Venga, empecemos con el numerador. X al cuadrado menos 1 igual a 0. X igual a menos 1. El denominador, valor absoluto de X más 1 igual a 0. Y el valor absoluto que hay por ahí, X igual a 0. Dos preguntas que tengo. La primera, podría decir alguien, Miguel, has igualado a 0 lo de dentro del valor absoluto del numerador, pero te falta igualar a 0 todo el numerador. Podría pensar alguien. ¿Qué creéis que le respondería? Que es lo mismo, porque el único número que tiene el valor absoluto nulo es el 0. Entonces, anular lo de dentro del valor absoluto y anular todo el valor absoluto es lo mismo. ¿Vale? Para los mismos x que se anule x cuadrado menos 1, se anulará su valor absoluto. Así que es tontería. ¿Vale? La ecuación valor absoluto igual a 0 es lo mismo que la ecuación lo de dentro igual a 0. Así que no tiene sentido. Vale, segunda pregunta. ¿Cuál es la solución de la ecuación del medio? No hay, porque un valor absoluto siempre es positivo de sumas 1. Aquí despega porque el valor absoluto de x igual a menos 1.
no tiene sentido, porque por propiedades sabemos que un valor absoluto es siempre mayor que cero. Así que no existe ningún x real al que el valor absoluto de x sea menor. Perfecto, así que vamos a tener 4 tramos, ¿no? Dividimos la recta real en tramos. Quiero que me dé tiempo a hacer yo el tramo 1. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Y empiezo con el tramo 1. El tramo 1 es x mayores que 1. Particularizo la inecuación para mi tramo. Y digo, en x mayores que 1 estoy fuera de la zona entre cortes de la parábola. Como el coeficiente de x al cuadrado es positivo, simplemente quito los palotes, ¿verdad? Y ahora, en x mayor que 1 estoy a la derecha del corte de esta recta, con lo cual directamente x más 1 menor u medio. Sí. Entendí lo de que no existe X para R. No existe ningún número X real tal que su valor absoluto sea negativo. Porque si tú aquí despejas, sería valor absoluto de X igual a menos 1. No hay ningún X que tenga su valor absoluto negativo. Por eso, la ecuación del centro no tiene solución. Dicho de otro modo, esa función no tiene discontinuidad. ¿Sí? Bien, nos quedan 30 segundos. Solo quiero que me atendáis a una última cosa. Y nos vamos. Al ver el numerador, a mí me da un tembleque. El tembleque nos tiene que dar. Lo mencionamos el otro día. Tú ves el numerador y ¿qué te tiene que pedir el cuerpo? Suma por diferencia, claro que sí. ¿Vale? Claro que sí. Tú ves el x cuadrado menos 1 y tu cuerpo va antes que tu mente. No te has dado cuenta y has escrito eso. Y ahora dices, ¡oy, oy, oy! ¡Oy, qué gusto! ¡Oy, qué gusto que se ha ido el cociente! Que hemos pasado de una mierda con un cociente de no sé qué y no sé cuántos a una cosa tan sencilla como una inecuación de primer grado, x menor que 3 medios, ya lo tengo. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, Miguel! ¡Qué alegría! ¿Lo vemos? Pues la contribución de este tramo a la solución es de 1 hasta 3 medios. A ver qué tal lo termináis. Es parte de los deberes. Nos vemos el lunes. Descansad. Adiós a los televidentes. Que seáis buenos también. Meteos al grupo, amigos televidentes y amigos en presencial.